Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana, lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Una pregunta, ¿qué hacemos con los juegos de azar? ¿Qué hacemos con las bancas de lotería? ¿Qué hacemos, por ejemplo, con las bancas de apuesta? Y pudiéramos preguntarnos qué hacemos con los casinos, etcétera. Pero yo me quiero quedar en bancas de loterías y bancas de apuestas deportivas. ¿Qué hacemos con ellas? Lo ideal, si viviéramos en una dictadura teocrática, pudiéramos decir, bueno, vamos a prohibirlas, vamos a prescindir de ese tipo de actividad porque tiene un efecto negativo. Bueno, la verdad es que hay que ver otra cara de este tema. Después de la religión, la esperanza que comunica la posibilidad de ser beneficiado por la suerte es uno de los elementos característicos del ser humano, sobre todo de la inmensa mayoría de las personas que han vivido con limitaciones, eh, trabajando duramente, pero no han podido acumular riquezas, acumular bienes, levantan su familia, contribuyen con su educación, pero quisieran tener otro nivel de vida. Y entonces la esperanza de muchas personas para mejorar su vida terrena es justamente esa. Ya la otra se transfiere a una esperanza que es posterior a la muerte, que es la que comunican las religiones. Y entonces despojar a los individuos de esperanza es como quitarle una de las razones de la vida. Una de las razones de la vida. Entonces, esta es una actividad económica. Esta actividad económica lo que tiene que estar regulada, lo que tiene que estar es pautada. Y además la gente, digamos, educarla también, educarla. Una cosa es que usted le apueste a la suerte, que juegue un numerito, que juegue dos numeritos, etcétera, pero usted no puede empeñar para jugar. Usted no puede dejar de comer para jugar, porque lo que va a hacer es que va a empeorar su situación. Entonces, con moderación, con moderación, yo creo que todas las cosas que hace el ser humano son las que alimentan su razón de vivir. Entonces, por eso quiero apoyar el decreto que ha emitido el presidente Abinader, que es el 197-26, tiene la finalidad de producir una nueva regulación, tanto de las bancas de lotería como las bancas de apuestas deportivas. Hay muchas que están operando eh, en la ilegalidad. La ilegalidad nada más beneficia la extorsión, porque para estar en la ilegalidad a alguien hay que pagarle un peaje por esa ilegalidad. No deben estar en la ilegalidad, deben estar contribuyendo con
con el fisco, deben estar tributando al, al Estado y regulada, pero son una actividad económica y son parte de la vida de la gente. Son parte de la vida de la gente. Es decir, yo tengo derecho a vivir mi vida con alguna esperanza. Y una de las cosas que me transmite esa esperanza, que me transfiere esa esperanza, es el hecho de yo creer que un día la suerte me puede ayudar. Yo soy hijo de Dios, Dios les ruego todos los días y alguna vez Él puede condolerse de mí y ayudarme. Eso piensan muchas personas y le prenden velones a santos para jugar y ponen santos de cabeza, etcétera, y a veces creen que familiares que han fallecido le han transferido un sueño, le han comunicado. Eso es parte de la vida. Eso es parte de la vida y eso llena un cometido. Eso llena un cometido. Si usted no juega como yo, que no juego, bueno, felicidades para nosotros. Felicidades para nosotros. Pero no ocurre así con muchas otras personas. Ahora, una cosa es esto, otra cosa es lo que llaman la ludopatía, que ya se expresa en otros niveles. El ludópata pierde sus riquezas detrás del juego. Y entre más pierde, más le apuesta, más sube la apuesta para tratar de recuperarse y termina realmente en una situación inmanejable. La ludopatía es una adicción, es una adicción. Pero el hecho de que usted se tome una cervecita, el hecho de que usted se tome un par de copas de vino, que se tome un traguito de ron, eso no quiere decir que usted sea alcohólico. Eso no quiere decir que usted sea alcohólico. Si el hecho de que usted juegue un numerito, que usted apueste una jugada un día, etcétera, eso es también ocio, eso es entretención. Señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. ¿Cuáles fueron los 10 temas de mayor impacto esta semana? Adelante. Bueno, señores, vamos a presentar de inmediato cuáles fueron los temas de mayor impacto esta semana. Adelante. Las intensas lluvias registradas la tarde del pasado lunes, acompañadas de fuertes ráfagas de viento, provocaron estragos en varios puntos del Gran Santo Domingo, principalmente en el Distrito Nacional debido a la incidencia de una activa vaguada. Las precipitaciones que se concentraron en la parte sur ocasionaron inundaciones urbanas, caída de árboles y afectaciones en el sistema eléctrico en el Malecón, la zona universitaria, Gascue y zona colonial. En el Distrito Nacional, los vientos percibidos por muchos como huracanados también derribaron postes del tendido eléctrico y provocaron el desprendimiento de una cornisa en el centro comercial Malecón Center, cuyos escombros perjudicaron a 2 vehículos. El Centro de Operaciones de Emergencia, COE, informó que 4 personas han fallecido, unas 6.100 viviendas han sido afectadas y unas 30.500 personas fueron desplazadas y evacuadas. Asimismo, 28 comunidades están incomunicadas, 6 puentes fueron afectados, 4 de estos colapsados y una carretera se encuentra con daños. Dentro de los puentes citados está el de Puerto Plata en Yamasá, que colapsó por la crecida del río Vigía. En tanto, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo CAS tiene 2 sistemas afectados, lo que mantiene sin servicio a 126.555 viviendas, afectando a 404.978 usuarios. Asimismo, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, reportó que se encuentran 54 acueductos fuera de servicio, afectando a 1.053.956 usuarios.
El cuerpo sin vida del veterano periodista Carlos Batista Matos fue encontrado el pasado lunes por su hija en el apartamento donde residía en esta capital. Carlos Batista Matos, quien al momento de su muerte tenía 75 años, producía el programa de televisión Con los Famosos por Colorvisión, una propuesta con la que consolidó su trayectoria profesional. Nacido el 30 de diciembre de 1952 en Vicente Noble, provincia Barahona, Batista Matos desarrolló una trayectoria ejemplar marcada por su firme compromiso con la difusión del arte popular y el fortalecimiento de la identidad cultural dominicana. Durante años, Batista Matos fue editor de espectáculos del desaparecido periódico Última Hora. Su sólida formación intelectual lo proyectó como uno de los cronistas de arte de mayor calidad en el país. Conocido como el más caro de la televisión dominicana, Matos siempre respaldó la industria creativa, aportando su visión crítica y su apoyo constante a los talentos nacionales. Batista Matos fundó junto a un grupo de periodistas la Fundación Boulevard de las Estrellas, una iniciativa cultural destinada a reconocer la labor destacada de figuras nacionales e internacionales en el paseo de la avenida Winston Churchill. Como autor dejó un legado bibliográfico centrado en el estudio del merengue y otras expresiones de la música popular, contribuyendo a documentar una parte esencial del patrimonio intangible del país. Los restos del periodista, comunicador y escritor fueron velados en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln y su sepelio se realizó en el cementerio Puerta del Cielo. Focalizar los subsidios, reorientar el gasto público, eliminar erogaciones superfluas, preservar la inversión en infraestructura y facilitar la inversión privada son las principales medidas que deben adoptarse para enfrentar la actual coyuntura económica internacional. Así planteó el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP, Celso Juan Marrancini, al indicar que uno de los mayores desafíos es lograr un equilibrio entre mitigar los efectos de la crisis, especialmente sobre empresas y consumidores, y mantener el dinamismo de la economía. En ese contexto, señaló que el aumento en los precios de los combustibles impacta de forma transversal a todos los sectores, lo que obliga a diseñar respuestas más eficientes y sostenibles. En materia fiscal, Marrancini insistió en la necesidad de que los subsidios sean estrictamente focalizados, evitando presiones innecesarias sobre el déficit en el corto y mediano plazo. Asimismo, subrayó que el gasto público debe orientarse hacia áreas prioritarias. Mantener partidas que no aportan valor podría agravar la situación fiscal sin generar crecimiento. La aprobación del aumento salarial del 50% de los miembros de la Cámara de Cuentas generó reacciones diversas en la sociedad. Algunos sectores, como legisladores, juristas y comunicadores, rechazaron la medida, considerándola inconstitucional y abiertamente ilegal. La presidenta de la Cámara, Emma Polanco, había aprobado la resolución que establecía el aumento, pero ante el rechazo generalizado, la Cámara decidió revertir la disposición antes de su ejecución. Este episodio ha dejado en entredicho la credibilidad del órgano fiscalizador del Estado y ha generado un debate sobre la remuneración de los funcionarios públicos en el país. La presidenta del Pleno, Emma Polanco, que devengaba un sueldo de 423.500 pesos mensuales, recibiría un incremento de 211.750 pesos, mientras que los demás miembros con sueldos de 379.097 pesos pasarían a ganar 568.646 con el incremento de 189.548 pesos. El incremento salarial aplicable de forma retroactiva al mes de febrero de 2026 consolidaría a estos funcionarios entre los mejores remunerados del sector público. Legisladores de distintas bancadas respaldaron que la Cámara de Cuentas diera marcha atrás al aumento salarial, esto tras considerar que la medida violaba la Constitución y atentaba contra el llamado a la austeridad del gobierno en medio de la crisis. La Cámara de Cuentas se vio obligada a recular y dejar sin efecto la resolución que contemplaba un aumento salarial de un 50% tras la ola de críticas generada. El Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados de la República Dominicana, CAR, dispuso la suspensión por un año del ejercicio profesional de 3 abogados al considerar que incurrieron en graves violaciones al Código de Ética del Abogado y en la reiteración de prácticas de procesos ilegales. Los sancionados son Lilia María Fernández León, Mariel María León Lebrón y Joel del Rosario Alburquerque. Fueron hallados culpables de infringir los artículos 1, 2, 3 y 4 del referido código en una decisión sustentada
fundamentada, según el CAR, en un amplio historial de actuaciones previamente cuestionadas por distintos tribunales del país. De acuerdo con el jurista Dionisio Ortiz Acosta, la sentencia no constituye un hecho aislado, sino el resultado de un proceso disciplinario respaldado por más de 20 decisiones judiciales, tanto de primera instancia como de cortes de apelación, que habrían identificado un patrón de conductas temerarias, abusivas y contrarias al debido proceso. El conflicto se originó en un proceso de separación de bienes. En ese contexto, los abogados habrían promovido durante más de un año acciones judiciales sin base legal, afectando no solo a la contraparte, sino también a empresas y terceros ajenos al litigio. Una ordenanza de la Corte de Apelación del Distrito Nacional calificó dichas actuaciones como de irregularidad manifiesta y ejecutadas con conocimiento de su falta de sustento. El desalojo ejecutado en los inmuebles ubicados en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez, donde estaba ubicado Teleofertas, en el Distrito Nacional, se llevó a cabo en cumplimiento de disposiciones legales emitidas por las autoridades competentes tras un extenso proceso judicial. Según consta en la documentación oficial, el señor Rafael Eduardo Selman Jaspún adquirió dichos inmuebles mediante contrato suscrito en 1982 con los señores Milagros Mansueta, Navid Antún Yara Escándar, José Antún Yara Escándar, de Miguel Yara Nasser. De acuerdo a la información, a partir de 2004, diversas personas y entidades ocuparon los terrenos sin contar con título de propiedad registrado, lo que dio origen a múltiples litigios en las jurisdicciones inmobiliaria, administrativa y judicial. Durante más de 20 años, todas las instancias, incluyendo el Tribunal de Tierras de jurisdicción original, el Tribunal Superior de Tierras, el Tribunal Superior Administrativo y la Suprema Corte de Justicia, confirmaron de manera definitiva la titularidad del inmueble a favor del propietario. Asimismo, los recursos interpuestos por los ocupantes fueron rechazados en distintas etapas del proceso, tanto en sede judicial como administrativa, consolidando la autoridad de la cosa juzgada y la validez de las autorizaciones de desalojo emitidas por la Oficina del Abogado del Estado. La Junta Central Electoral inició el pasado domingo el proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral en todo el territorio nacional. Para el proceso de renovación de la nueva cédula, la Junta ha dispuesto más de 190 centros de cedulación a nivel nacional para garantizar un proceso ordenado y eficiente. Sin embargo, ciudadanos y ciudadanas que acudieron desde tempranas horas a los centros de servicio continuo para la renovación de la cédula de identidad denunciaron retrasos, desorganización y falta de control en el proceso de atención. De acuerdo con los usuarios, aunque el servicio se ofrece bajo la modalidad de orden de llegada, no hay personal asignado para organizar las filas, por lo que son los propios ciudadanos quienes intentan llevar el control, generando confusión y malestar. Las quejas surgen a pesar de que las autoridades han informado que los centros operan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Según lo establecido, la atención regular se realiza de 7 de la mañana a 11 de la noche para quienes renuevan su cédula en el mes de su cumpleaños y en horario nocturno de 11 p.m. a 7 a.m. El servicio también se brinda con cita previa, gestionada a través de la página web de la Junta Central Electoral, sin importar el mes de nacimiento. La designación de Victoria Yakimova, modelo ucraniana de 37 años, como cónsul honoraria de Ucrania en República Dominicana, fue revocada apenas 2 semanas después de su nombramiento, en medio de una controversia pública que rápidamente adquirió dimensión internacional. El detonante fue la difusión de imágenes de su pasado como modelo de contenido para adultos, lo que generó críticas en redes sociales y cuestionamientos políticos sobre su idoneidad para representar al Estado ucraniano. La polémica se agravó por la circulación de una fotografía en la que aparecía con un tocado tradicional ruso, kokoshnik, un símbolo particularmente sensible en el contexto de la guerra con Rusia. Ante la presión mediática, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania ordenó una revisión adicional de su perfil. Como resultado, decidió revocar sus credenciales diplomáticas en una medida orientada a contener el impacto reputacional del caso. Yakimova, residente en República Dominicana desde 2014, afirmó que la reacción la tomó por sorpresa y además defendió su trayectoria profesional y explicó que el uso del kokoshnik correspondía a una imagen antigua tomada antes de la guerra y en tono de broma entre amigos que fue sacada de contexto, afirmó, lamentando la interpretación que se le dio en la coyuntura actual.
Más de 27 millones de peruanos votaron el pasado domingo para elegir a su nuevo presidente en una jornada electoral inédita después de que se tuviera que ampliar la votación al lunes por problemas en algunos colegios que impidieron votar a más de 55.000 electores. En total, 35 candidatos buscaban presidir un país marcado por la inseguridad y con un electorado que se ha inclinado a la derecha en la búsqueda de un líder fuerte tras 10 convulsos años en los que han visto pasar hasta 8 jefes de Estado diferentes. La derechista Keiko Fujimori es la candidata mejor posicionada, con más de la mitad de los votos escrutados, tras quedarse a las puertas en 2011, 2016 y 2021. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, desarrolla el conteo oficial de las actas desde el pasado domingo y los ciudadanos se mantienen a la expectativa con la publicación de los resultados finales que determinarán a los candidatos presidenciales que pasen a la segunda vuelta electoral. Según los últimos resultados de la OMPE, sobre la fórmula presidencial al 92.965%, Keiko Fujimori de la Fuerza Popular lidera el conteo de actas con 17.065% de votos válidos. Le sigue Roberto Sánchez de Juntos por el Perú con 11.978% y en tercer puesto Rafael López Aliaga de Renovación Popular con 11.919%. En otro orden, la oposición de Hungría, liderada por el conservador Peter Magyar, puso fin a 16 años de gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán al ganar en las elecciones legislativas una supermayoría que le dará más de 2/3 de los escaños en el próximo parlamentario. Con el escrutinio casi completo, su partido, el TICSA, Partido Respeto y Libertad, obtuvo 138 de los 199 escaños, o sea, más de 2/3 de la Cámara, con los que podrá hacer realidad sus promesas electorales para dar marcha atrás desde años en conflicto con la Unión Europea por no respetar los conceptos del Estado de Derecho. Muchos en Hungría y en Europa esperan que el nuevo gobierno revierta algunos de los cambios realizados por Viktor Orbán. Orbán utilizó una supermayoría para consolidar el poder, debilitar la independencia de los tribunales del país, cambiar el sistema electoral y restringir los derechos de algunas minorías. Finalmente, por capricho de Pablo Escobar, llegaron a Colombia 4 hipopótamos en 1980. Hoy es una especie invasora que amenaza con la vida silvestre y afecta a comunidades pesqueras. Su acelerada reproducción no ha podido ser controlada. Según el más reciente censo del Ministerio de Ambiente para 2022, había al menos 169. Sin una política de control de la población, se estima que para el 2030 llegarían a ser más de 500 y en 2035 superarían los 1.000. La ministra de Ambiente, Irene Vélez, anunció la aplicación de un plan de manejo de la especie. Entre sus medidas consta la eutanasia para 80 ejemplares en el segundo semestre de este año. Desde 2022, los hipopótamos en Colombia están declarados como especie exótica invasora, lo que quiere decir que se considera que amenazan los ecosistemas y la biodiversidad nativa. La ministra Vélez explicó que el crecimiento descontrolado de la población de hipopótamos que se concentra en las riberas del río Magdalena contamina el agua, afecta a comunidades humanas y pone en riesgo especies como el manatí y la tortuga de río. El hipopótamo es considerado uno de los animales más agresivos del mundo, por lo que representa también un riesgo de ataque para pescadores y habitantes de la zona. Una pausa, retornamos en breve. ¿De qué lado estoy en la polémica entre Donald Trump y el Papa León XIV? Estoy del lado del Papa León XIV porque entiendo las razones que lo llevaron a él a encarar a Donald Trump y a recibir de parte de Donald Trump una respuesta desaforada. Este conflicto, la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, es una guerra que no tiene un carácter religioso, independientemente de que el régimen de los ayatolás es una teocracia, es decir, es un gobierno
religioso y se está enfrentando a un gobierno religioso. Pero eso no está a cargo de otras religiones. El cristianismo y el judaísmo no están enfrentando la teocracia de Irán. La están enfrentando los intereses de Israel y los intereses de Estados Unidos. Pero como Occidente equivale a civilización judeo-cristiana, esto puede tener una lectura de que hay un enfrentamiento contra el Islam, contra el Islam chiita, de parte de cristianos y judíos. Y las repercusiones de eso pudiera arrastrar a muchas personas inocentes. En cualquier momento, usted está en una sinagoga judía o una persona está en un culto no, los cultos son los evangélicos que hacen culto. Está, digamos, bueno, son cristianos también, los evangélicos pueden ser alcanzados también por cualquier venganza. Están católicos en una misa y quién sabe lo que pase, porque estamos hablando de un hombre que se planteó la destrucción de una civilización, es decir, eliminar a una civilización. Es decir, estamos hablando de un hombre que se ha confesado dispuesto a cometer, a incurrir en un genocidio masivo. Eso es lo que saca al Papa de sus casillas. Eso es lo que hace que el Papa dice, no, ya está bueno, yo tengo que salir y tratar de separar al cristianismo, y sobre todo al cristianismo que a mí me toca, que es al católico, de esa guerra. Yo no quiero que esta guerra tenga la lectura de que el catolicismo o el cristianismo están detrás de ella. ¿Por qué? Porque las consecuencias las pueden pagar después muchos cristianos inocentes. Entonces, por eso es que él dice que eso que ha planteado Donald Trump de que tiene la posibilidad de eliminar una civilización es inaceptable. Inaceptable. Y a partir de ahí es que Trump le responde que lo acusa de flojo, de una serie de cosas. Pero básicamente las motivaciones que él ha tenido son las de separar al cristianismo, y en su caso al cristianismo católico, de ese conflicto, porque ese conflicto puede ocasionar muchas venganzas futuras, si es que se deja, digamos, cuajar la idea de que es un conflicto y que es una guerra religiosa. No es una guerra religiosa. Y bueno, ya si analizamos en términos teológicos lo que él dijo no debe tomarse de manera tan literal. Lo que hay que tomar en cuenta es que el Papa no elaboró una respuesta, el Papa reaccionó. Al reaccionar, pues dice, bueno, que los discípulos de Jesús no empuñan espada, que no están con los que lanzan bombas, etc. Bueno, él se está colocando ahí totalmente de espalda a lo que ha sido la historia del cristianismo. El cristianismo, cuando ha tenido que empuñar las espadas, la ha empuñado, y las cruzadas. O las cruzadas se llevaron a cabo sin espada. Y después de la reforma de Lutero, todo el orden internacional que nosotros tenemos, que viene a partir de la paz de Westfalia, es después de 36 años de guerra entre católicos y evangélicos. Entre católicos y evangélicos. Es decir, que
no es verdad que la religión se ha desarrollado al margen de los conflictos. La fe, tanto el Islam como el cristianismo, se expandieron con espadas y se universalizaron con espadas. Entonces, eso es otra realidad, independientemente de que los tiempos actuales sean otros. Señores, una pausa, retornamos en breve. Bueno, mientras sigue la guerra en Irán, el proceso de normalización de relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se sigue ampliando. Esta semana Estados Unidos pues levantó las sanciones contra el Banco Central de Venezuela y también levantó sanciones contra otros 3 bancos venezolanos. Es decir, que las operaciones financieras entre Estados Unidos y Venezuela están tomando un camino de normalización. Esos otros 3 bancos, además del Banco Central, el Banco de Venezuela S.A., el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro. Estos fueron, y también hubo personas excluidas de la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Es decir, que Estados Unidos, mientras mantiene un conflicto que limita el petróleo en Medio Oriente, entonces está en camino de facilitar una mayor presencia del petróleo venezolano en el mundo. Esto parecería que es un punto de equilibrio. Señores, vamos a presentar de inmediato las 3 preguntas sobre el tema de la violación constitucional de la Cámara de Cuentas, que ha violado descaradamente la Constitución de la República y la Ley de Libre Acceso a la Información. Ha hecho lo mismo por lo que a otras cámaras de cuentas se le ha llevado a un juicio político. Esta vez esas violaciones pretenden dejarse pasar como quien ve llover. El gobierno y el Congreso están mirando para otro lado, pero peor será, porque en un medio de una crisis, sin una institución confiable, supervisando realmente la correcta ejecución del gasto público, la verdad es que el gobierno pierde mucha imagen. Las 3 preguntas, entonces, nuestro equipo la formuló a Víctor Eddy esta semana. Vamos a ver, las 3 preguntas. ¿Cuál es el procedimiento para anular la resolución de aumento salarial de un 50% dispuesta en su beneficio bajo ciertos subterfugios por parte de los miembros de la Cámara de Cuentas en abierta violación constitucional? Aunque no fue la forma, porque la reacción de ellos revocar o anular esa resolución vino por la comunicación enviada por el presidente del Senado. Lo cierto es que se hizo lo correcto en cuanto a la forma, es decir, ellos anularon esa decisión porque un acto administrativo puede ser sustituido por otro. Eso lo establece la ley 107-13 a partir del artículo 8. Es decir, muchos han hablado en torno a que quizás representaba un tema de la lesividad en virtud del artículo 45 de la ley 107-13, pero lo cierto es que en este caso
lo que ellos hicieron es correcto, dejar sin efecto la disposición de la resolución que le autorizaba a ese aumento salarial. ¿Qué debe pasar con los 2 meses de cobro recibido de ese beneficio en su provecho? ¿Constituye el haber cobrado 2 meses un agravante? Claro que sí, claro que sí. Es un agravante porque eso demuestra que ellos cometieron el hecho. Entonces, en ese sentido, lo que deben hacer es devolver, y tienen que buscar un mecanismo que la ciudadanía pueda entender que sí se hizo. Ellos deben devolver ese dinero porque obviamente, y es bueno que la gente sepa, la ley salarial, la ley 105-13, establece en su artículo 32 que una persona que no respete, o una entidad, o vamos a decir en este caso el Pleno de la Cámara de Cuentas, que no respete las disposiciones de esa ley 105-13, puede ser inhabilitado hasta por 5 años. Y en el caso de juicio político, bueno, sería la sanción más grave. Entonces, en ese tenor, el hecho de que ellos hayan devuelto el dinero y que hayan dejado sin efecto esa resolución, ya no elimina el hecho, ya sucedió. Entonces, ciertamente el hecho de ellos haber cobrado esos meses lo que demuestra es que realmente ellos abusaron del poder que le correspondía porque tomaron una decisión que la Constitución prohíbe en virtud del artículo 140 de la misma. ¿Tiene potestad la Cámara de Cuentas para violar la ley de libre acceso a la información, excluyendo de su portal la resolución mediante la cual se otorgaron el beneficio de incremento de ingresos? ¿Constituye esto otra violación que amerita de ser juzgada por la instancia correspondiente? ¿Hay razones para un tercer juicio político a un pleno de la Cámara de Cuentas? Claro que sí. Puedo decir que ellos pueden ser enjuiciados políticamente, y para irnos a la primera interrogante, debo decir que claramente el hecho de ellos haber cometido esta situación y que fue demostrada al país, tanto así que ya hemos hablado, fue devuelta, constituye una falta no solamente a la ley 200-04, que establece principios de transparencia y publicidad, que son principios cardinales de un Estado de Derecho, sino que violenta el principio de legalidad. El hecho de ellos no haber publicado esa resolución en su portal, lo que quiere decir es que algo escondían. Entonces, en virtud de eso, la propia ley dice que comprometen en responsabilidad patrimonial y que pueden recibir sanciones. Claro, en el caso de la Cámara de Cuentas, la sanción mayor debe ser el juicio político, que están dadas todas las condiciones. Y es bueno que la gente sepa que en cualquier otra nación, con un nivel de institucionalidad mucho más elevado, ese pleno hubiera renunciado, no hubiese esperado el escándalo público, o desde que se supiera, hubiera renunciado por un tema de cultura, por un tema de cuidar, de preservar la institucionalidad de ese país, de esa nación. Entonces, en este caso particular, vemos cómo el Senado de la República le pasa la mano, le insta el presidente del Senado, que podría verse incluso hasta como una intromisión, porque en principio, aunque la Cámara de Cuentas es designada por ambas cámaras del Congreso Nacional, también hay que decir que es un órgano autónomo, encargado del control externo de las arcas públicas del país, en qué se gasta el dinero de este país. Entonces, claro que sí, que el juicio político procede y que ya es una decisión del poder político, en este caso imperante, que es el partido de gobierno, pero están dadas todas las condiciones para ello. Una pausa, regresamos en breve. La comisión del gobierno, que ya se había reunido con el expresidente Danilo Medina, se reunió con el expresidente Leonel Fernández. Es un intercambio, es un acercamiento con el liderazgo y también para llevar al país
la idea de que hay una situación difícil, que el gobierno la está tratando de enfrentar apelando al consenso y que además el gobierno quiere que esta coyuntura no se politice, que en esta coyuntura pensemos como país. Hay que preservar la estabilidad macroeconómica. Hay que atravesar por esta crisis como hemos atravesado por otras crisis. En un almuerzo reciente con el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONED describía los momentos de crisis que hemos atravesado, digamos, en la era de Trump. Está, pues, el tema que es anterior a Trump, de la guerra en Ucrania, los efectos de la guerra en Ucrania, de la invasión de Rusia a Ucrania y de la guerra que se ha desatado entre Rusia y Ucrania a partir de ese momento, que eso también tuvo un impacto mundial. Bueno, está también el tema del pulso con el Banco Central de los Estados Unidos, que se llama la Reserva Federal. Ese pulso tiene un impacto porque de lo que ocurra en ese Banco Central de Estados Unidos depende mucho de lo que ocurra en el Banco Central nuestro y en otros bancos centrales. Entonces, están esos dos elementos. El tercer elemento es que antes de la guerra con Irán, Trump desarrolló otra guerra, la guerra de los aranceles. Esa guerra de los aranceles también nos afectó. Incluso nosotros fuimos grabados con un arancel de un 10%. Y nos ha afectado porque la guerra con los aranceles ha ralentizado el crecimiento de la economía mundial. Y eso también se refleja en las economías locales. Entonces, el cuarto elemento que tenemos ahora es el de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Y un conflicto que todavía no sabemos hasta dónde dure, aunque tenemos la esperanza de que haya una solución pactada. El impacto principal nos llega a través de los combustibles y a través también de los fertilizantes. Entonces, estas cosas tienen un impacto inflacionario. ¿Cómo atenuar ese impacto inflacionario? El doctor Leonel Fernández le plantea a la comisión que el gobierno debe asumir todos los sacrificios en esta coyuntura. Bueno, el gobierno, yo entiendo que debe asumir sacrificios, los mayores sacrificios, pero es impensable que la coyuntura no nos afecte a todos, nos afectará a todos. Y aquí suele decirse, bueno, vamos a tratar de que a los pobres no se les afecte, que la carga vaya a los ricos, y que es lo que llamamos buscarle un carácter progresivo a cualquier medida, que te afecte más mientras tú más ingresos tienes. Pero resulta que eso es poco posible porque los ricos, muy ricos, no son tantos y lo que son inalcanzables. O porque tienen sus negocios aquí, pero la mayor parte de las empresas grandes nuestras no están ni siquiera en manos dominicanas. Y lo que puede estar en manos de los otros grandes empresarios que queden, ya ellos lo pagan a través de sus impuestos. Ellos no tienen propiedades personales ni nada de eso, sino son, digamos, activos empresariales. Entonces, cuando se sale a buscar a esos ricos, no se hallan. Quien se halla siempre en el medio es la clase media.
Entonces yo le tengo miedo a esa expresión política que llama a gravar más a los ricos, porque los ricos no se hallan para grabarlos. Los ricos están muy protegidos de cualquier grabación. El que se halla en el medio cuando se va a grabar a los ricos es la clase media. Por ejemplo, suele decirse, pero ven acá, ¿y por qué hay que subsidiarle el combustible a una persona que anda en un carrito de tartalado o en un carrito utilitario? ¿Por qué tiene el mismo subsidio de combustible que el que anda en un vehículo más confortable? Bueno, la pregunta parece lógica, pero resulta que todo el que usted ve que anda en vehículos nuevos aquí en la República Dominicana, usted sabe qué es lo que están dando ahí, qué es lo que se para echar combustible en una gasolinera, es un préstamo. El que está echando combustible ahí no es una persona, es un préstamo en un banco el que está echando combustible. Es decir, estamos hablando de una persona que ya tiene una carga, financiera, y que tiene la tarifa energética encima, que tiene el tema de los colegios privados encima, que tiene el tema de los supermercados encima, etcétera, etcétera. Esa es la clase media. Entonces, tengamos un poco de cuidado con eso, porque no es verdad que aquí hay la posibilidad de hacer medidas que tengan de que un carácter progresivo. Eso no es tan fácil realmente como se plantea. Quiero sí saludar estos acercamientos. Vi la crítica de Danilo Medina de que ellos habían llegado sin planes. Leonel dijo algo parecido, pero bueno, digamos que están escuchando y están expresando una voluntad de que lo que se vaya a hacer se buscará consenso. Y nadie puede esperar que va a escapar al sacrificio. Nadie puede esperar que va a escapar al sacrificio. Entonces, quiero referirme a los resultados de las elecciones en Perú. No hay una definición. En primera vuelta no se esperaba. Se va a una segunda ronda. Keiko Fujimori por cuarta vez es la más votada, que va a una segunda ronda. Las otras 3 veces ha perdido. Ha aparecido ahora un señor ahí que se llama Roberto Sánchez, que está apoyado por Pedro Castillo, aquel señor que sin ninguna condición para gobernar se puso un sombrero y la zona rural e indígena lo apoyó masivamente y lo hizo presidente del Perú. Ahora hay otro que está tratando de recorrer ese camino, de hacerse presidente, y ahí está lo que yo llamo un entrampamiento de la democracia, que Estados Unidos y otros países lo han resuelto de una manera distinta. Porque es cierto que en democracia deben decidir las mayorías, pero si una sola mayoría decide sobre todo lo demás, es una dictadura de mayorías. La mayoría es que todos los intereses de la población, que todos los sectores estén representados en una decisión. Cuando hay un solo sector que inclina la decisión, esa democracia tiene problemas. Y entonces eso hay que revisarlo. Buenas noches a todos.